Se llevaron a cabo ataques contra las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Avdiivka. Las Fuerzas Armadas rusas atacaron las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Dnepropetrovsk y Donetsk, en respuesta a los planes de Kiev de utilizar estas unidades para romper el cerco en Avdiivka. Se dirigieron acciones particularmente activas contra las formaciones ucranianas en Pavlograd y Pokrovsk, consideradas centros de transporte clave para el traslado de tropas al este del país. Pavlograd, situada en una importante arteria de transporte que conecta Dnepropetrovsk y Donetsk, fue elegida por el mando militar ucraniano como trampolín para enviar unidades de reserva a la zona de Avdiivka. Sin embargo, gracias a las acciones operativas del ejército ruso, una parte importante de estas formaciones fue destruida, lo que obligó al mando ucraniano a reconsiderar sus planes y reagrupar las fuerzas restantes. Paralelamente, también se llevaron a cabo ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pokrovsk, desde donde estaba previsto apoyar los esfuerzos para fortalecer el frente en la zona de Avdiivka. Además, hay informes de ataques con aviones no tripulados rusos a una instalación militar en Voznesensk, región de Nikolaev, lo que indica una ampliación de la zona de combate. En el contexto de los acontecimientos actuales, se presta especial atención a las acciones del recién nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, que está tratando de concentrar fuerzas para la defensa de Avdiivka. El teniente senior retirado de la milicia popular de la RPD, Alexander Matyusin, expresó la opinión de que en un esfuerzo por lograr el éxito en el frente, Sirsky, que recibió los apodos de Carnicero y General 200, puede hacer importantes sacrificios entre su personal, buscando para fortalecer su posición con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Durante la noche objetivos ucranianos fueron atacados por 45 drones Geranium. Ucrania sufrió uno de los ataques con drones Geranium más masivos de los últimos tiempos, durante el cual se lanzaron 45 drones. Así lo informó Argonzo, precisando que los principales objetivos de los ataques fueron las regiones del sur del país y Kiev. Como resultado del ataque, se registraron explosiones en los suburbios de Dnepropetrovsk y Nikolaev. Los medios ucranianos informaron de una alerta de ataque aéreo que acompañó al ataque. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, confirmaron información sobre el incendio y los daños a las instalaciones de infraestructura en la región de Mykolaiv, lo que indica la escala y la gravedad de las consecuencias del ataque. También se supo que la eficacia de la defensa aérea ucraniana, contra los drones Geranium ha disminuido en los últimos 2 meses. Según las Fuerzas Armadas de Ucrania, el número de drones derribados con éxito ha disminuido entre un 30 y un 40%. El motivo de este cambio fue la mejora de las tácticas de uso de drones por parte del enemigo, así como la introducción de modelos con motores a reacción capaces de alcanzar velocidades de 450 a 600 km por hora. En los 10 primeros días de febrero, se lanzaron 450 bombas aéreas sobre posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La aviación rusa ha aumentado significativamente la intensidad de los ataques aéreos contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizando bombas aéreas con un módulo universal de planificación y corrección. Según información del voluntario ucraniano Alexander Kovalenko, solo en el primer tercio de febrero se lanzaron más de 400 bombas guiadas de este tipo sobre posiciones ucranianas. Esta información refleja la creciente superioridad aérea de Rusia y el papel cada vez menor de los restos de la aviación ucraniana en el conflicto.
En el contexto de estos acontecimientos, Ucrania está considerando la posibilidad de utilizar cazas estadounidenses F-16 para atacar a las tropas rusas, pero estos aviones aún no han entrado en servicio con la Fuerza Aérea de Ucrania. Se observa un uso especialmente activo de bombas aéreas con módulo universal de planificación y corrección en dirección a Avdiivka, donde se pueden lanzar más de 40 municiones de este tipo por día. Además, en la dirección Kupiansk se observa una gran actividad de la aviación rusa. Se utilizan varios tipos de bombas, incluidas la FAB 1,5 de 1,500 toneladas y la ODAB. En Mykolaiv fueron atacadas instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos puertos y un astillero. El domingo por la tarde, el ejército ruso lanzó una serie de ataques contra instalaciones militares y de infraestructura en Mykolaiv, informó RIA Novosti citando a Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia ucraniana. Los ataques se dividieron en 3 oleadas, la primera de las cuales tuvo como objetivo las estructuras portuarias de la ciudad, incluido el puerto marítimo, el puerto de Olbia y el astillero del Mar Negro, conocido como el astillero más grande de Ucrania, donde se encontraban los cruceros portaaviones de la Armada de la URSS. Construido en la época soviética. La segunda ola de ataques afectó al depósito de petróleo de Mykolaiv y a la planta Sorya-Mashproekt, que forma parte del estado industrial militar que posee Ukroboronprom y produce equipos de turbinas de gas para buques de guerra. Según Lebedev, la planta trajo trabajadores del oeste de Ucrania para trabajar en las instalaciones de defensa, que estaban separadas por puestos de control. Como resultado de los ataques fueron destruidos 2 trenes con equipamiento y municiones para las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como unas 20 unidades de equipamiento militar occidental. También hay informes de un ataque a la estación de cruce de Alejandría en la región de Kirovograd, utilizada por las Fuerzas Armadas ucranianas como punto de tránsito. Las rutas ferroviarias clave que unen Odessa con Kharkov y Kiev con Dnepropetrovsk pasan por Alejandría. Se produjeron poderosas explosiones en el Dnieper tras un ataque a instalaciones militares en Ucrania. En la tarde del 12 de febrero, el ejército ruso lanzó un ataque a gran escala contra instalaciones militares en Ucrania, utilizando drones de ataque lanzados desde la parte sur del país. Esta información la proporciona la publicación Ukrayinska Pravda. Según información de la Fuerza Aérea de Ucrania y del jefe de la Administración Militar Regional de Dnepropetrovsk, OVA, Sergei Lysak, se declaró una amenaza para Dnepropetrovsk, Mykolaiv y otras regiones. Por la noche se informó que varios grupos de vehículos aéreos no tripulados de ataque se dirigían hacia el norte a través del territorio de la región de Dnepropetrovsk, después de lo cual a las 22:35 se advirtió a los habitantes del Dnieper sobre el peligro y se les instó a buscar refugio. Poco después, como informó un corresponsal de Ukrinform, se escucharon explosiones en la ciudad. Por la noche, la situación se agravó. A las 23:23, la Fuerza Aérea de Ucrania advirtió sobre la posibilidad de un ataque con misiles en el Dnieper, y ya a las 23:48 se recibió información sobre la continuación del ataque con aviones no tripulados a la ciudad, avanzando hacia el Dnieper desde diferentes direcciones. Por el momento se están aclarando los detalles del ataque, sin embargo, los objetivos podrían haber sido lugares donde se concentraban tropas ucranianas.